Perfecto. La idea de esta primera parte de la clase es introducir los fundamentos físicos relacionados con la espectroscopía de fotones. Y antes de empezar esa parte, quería hacer un recordatorio de lo que vimos la clase anterior. Tengo un par de preguntas para ustedes. Por favor, vayan a slido.com y utilicen el código que está acá, Z825. Y la primera pregunta es, ¿cuáles son los principales procesos de interacción entre fotones y la materia? Tenemos 4 opciones. La primera, efecto fotoeléctrico, Compton y producción de pares. La segunda, efecto fotoeléctrico, Bremsstrahlung y la ionización. La tercera opción, efecto fotoeléctrico, Compton y la ionización. La cuarta opción, Bremsstrahlung, producción de pares y la fisión. Entonces, ¿cuáles son los principales procesos de interacción entre los fotones y la materia? Ya tenemos 8 respuestas. 9. Y 90% respondieron la primera parte, la primera opción, y en efecto, es el efecto fotoeléctrico, Compton y la producción de pares. Son los 3 procesos de los 3 procesos principales a través de los cuales los fotones interactúan con la materia. Eh, Hay un 10% que respondió la segunda opción, que incluye ionización. Recuerden que la ionización es un proceso de las partículas cargadas. En el caso del fotón que no tiene carga, no pasa a través de este proceso. Segunda pregunta. ¿Cuáles son los principales procesos de desexcitación del átomo? Entonces recuerden que, por ejemplo, por el proceso fotoeléctrico, por el efecto fotoeléctrico, hay una excitación del átomo que va a estados de energía mayores y luego viene un proceso de desexcitación que puede ocurrir a través de varios de otros procesos físicos. ¿Cuáles son esos procesos o cuál es ese proceso? Entonces tenemos 4 opciones nuevamente: Bremsstrahlung, radioactividad alfa, fluorescencia y electrones Auger, efecto Auger o electrones Auger y Bremsstrahlung. Ya tenemos 6 respuestas. Un par más y pasamos a los resultados. Perfecto. Y en efecto, 70% ha respondido fluorescencia y electrones Auger, es la respuesta correcta. De nuevo, Bremsstrahlung es un proceso de interacción de la materia, de las partículas cargadas con la materia. Entonces, normalmente el proceso de desexcitación del átomo es a través de la fluorescencia, que es emisión de rayos X básicamente, y de electrones Auger. Ok, luego de esta primera parte, vamos a empezar a hablar sobre los objetivos de la práctica y los fundamentos físicos que vamos a necesitar para este análisis de datos. Los objetivos de la práctica son 3. El primero es estudiar la emisión de rayos gamma, fotones, de distintos elementos radioactivos. El segundo es familiarizarse con los sistemas de detección en física nuclear y cómo caracterizar esos sistemas de detección. De hecho, ya en las primeras clases, el martes pasado, habíamos hablado de algunas
variables que nos permitían caracterizar estos sistemas y hoy vamos a discutir algunas de ellas y ponerlas en prácticas en nuestro análisis de datos. Y el tercer objetivo es analizar los datos de espectroscopía de fotones usando nociones elementales de estadística que ya han empezado a ver en el curso de estadística del módulo de ciencia de datos. Ahora, el origen de las partículas detectadas en este experimento, el origen de las partículas, de los fotones, de los rayos gamma detectados en este experimento que haremos hoy, puede ser diverso. Básicamente tenemos dos orígenes. El primero, los fotones son emitidos en transiciones nucleares desde un estado excitado a otro de menor energía. Todo esto es lo que llamamos procesos radioactivos. El segundo origen puede ser que los fotones sean producidos durante la aniquilación de un positrón emitido por un átomo y un electrón exterior, otro electrón que esté en el material. Entonces, ese positrón que fue emitido por el átomo se encuentra con un electrón exterior en el material externo y se produce una aniquilación que da origen a dos fotones. Ahora, vamos a ver un poco más de cerca, es como un recordatorio de estos dos procesos que pueden dar origen a fotones. Empecemos con los decaimientos radioactivos. La radioactividad es el proceso asociado a la liberación de energía de un átomo cuando pasa de un estado de energía elevado a uno fundamental o de menor energía. Y esto ocurre en isótopos inestables. Ya ustedes recordarán, por ejemplo, procesos radioactivos en el uranio o en el cesio o en el sodio. De hecho, el cesio y el sodio son dos elementos que estudiaremos hoy. Esta liberación de energía puede ocurrir de diversas formas. Tenemos tres formas principales. La primera, liberando partículas pesadas, bien sea electrones, protones, neutrones. Un ejemplo de este proceso de liberar partículas pesadas en decaimientos radiactivos son las emisiones de rayos alfa, que es básicamente el núcleo de un átomo de helio, o los rayos beta, todo lo que es el decaimiento beta. El segundo proceso o la segunda manera en que se libera energía, que esta energía se puede liberar, es variando la energía de los núcleos. Y acá es donde tenemos una emisión de rayos gamma. ¿Okay? Estos rayos gamma son emitidos desde el núcleo, que es la diferencia con los rayos X, quienes ocurren o se libera esta energía en forma de rayos X, variando la configuración de los electrones. ¿Okay? Y acá, por ejemplo, tenemos uno de los procesos que produce rayos X, que es la captura electrónica. Entonces, básicamente, uno de los electrones que están en las capas más cercanas al núcleo es capturado por el núcleo. El átomo queda en un estado excitado y luego la desexcitación puede ocurrir a través de dos efectos, bien sea emisión de rayos X o el efecto Auger que habíamos mencionado la semana pasada. En el caso de la emisión de rayos X, tenemos un rayo X que es emitido cuando un electrón de una capa de valencia un poco más a más alta energía ocupa el estado de energía o la capa de menor energía, emitiendo un rayo X. El otro es el efecto Auger, en el cual mientras uno de los electrones pasa a ocupar el estado de menor energía, le pasa energía cinética a un electrón que está en una capa superior y lo saca del átomo. Entonces, básicamente tenemos en el estado final un electrón Auger en este caso. La radiación gamma, que es la que hoy nos interesa, es un proceso de desexcitación, básicamente, y sigue a otros fenómenos radioactivos. Entonces, es un proceso que ocurre luego de la captura electrónica, es un proceso que ocurre luego de un proceso de decaimiento beta también. Entonces, los rayos gamma siempre son un proceso o es un resultado de un proceso de desexcitación. La frecuencia del fotón emitido depende tanto de la diferencia de energías entre el estado final del núcleo como del elemento del que estemos hablando. Entonces, la frecuencia, el espectro de energías de los rayos gamma que queremos estudiar, de los fotones que queremos estudiar, va a depender de
la frecuencia de los fotones que son emitidos, pero eso tiene una característica o está completamente asociado al elemento que estemos estudiando. Si estamos estudiando el uranio, el espectro de fotones va a tener una cara distinta al espectro del cesio o del sodio. Ahora, dijimos que el origen de los fotones también podría ser la aniquilación positrón-electrón. Los fotones pueden haberse generado debido al decaimiento de un átomo a un nivel inferior de energía o, por el contrario, a través de esta aniquilación positrón-electrón. Si el positrón emitido entra en contacto si el positrón emitido, por ejemplo, a través de un decaimiento beta, entra en contacto con un electrón, ambos se aniquilarán generando un par de fotones que viajan en sentidos contrarios. Algo particular que caracteriza a los fotones que se crean a través de la aniquilación positón-electrón es que la energía de cada fotón es igual a la energía en reposo del electrón. Entonces, la energía de cada fotón es igual a 511 kiloelectronvoltios. Eso es algo a recordar para el análisis que tendremos, que realizaremos hoy. Pero, ¿cómo detectamos estos fotones? Bueno, em, el fotón, una vez producido, bien sea por decaimiento radiactivo o por aniquilación positrón-electrón, interacciona, o la manera en que lo vamos a detectar en este experimento es que vamos a tener un cristal de yoduro de sodio acoplado a un fotomultiplicador. Entonces, ese va a ser nuestro detector. El fotón interacciona con el cristal de yoduro de sodio, transfiriendo toda o parte de la energía a un electrón del cristal. Entonces, va a transferir toda la energía si interactúa con el cristal a través de absorción fotoeléctrica o producción de pares, o va a transferir parte de su energía a un electrón dentro del cristal si interactúa con el cristal a través de la dispersión de Compton. Luego el electrón que absorbió toda o parte de la energía de ese fotón inicial, se va a mover de forma errática, convirtiendo su energía cinética en luz al colisionar con los átomos de sodio. Entonces, esa es la primera parte, pero tenemos un fotomultiplicador que está pegado al cristal de yoduro de sodio. Y en el fotomultiplicador, ellos van a interactuar con los dínodos de este instrumento, desprendiendo una cantidad de electrones que va a ser proporcional a la energía del fotón. De hecho, el número de electrones que va a ser arrancados del fotocátodo en el fotomultiplicador, eh, básicamente es multiplicado por un factor de 10 a la 6, más o menos en esta cascada que se produce dentro del fotomultiplicador. Ahora, los electrones van a terminar generando una corriente que será proporcional al voltaje medido por el sistema de adquisición. El pulso de tensión, o sea, este voltaje que se crea, va a ser amplificado y medido por un convertidor analógico digital, del que les habló Denis en una de las primeras clases. Y los pulsos de tensión, que van entre 0 voltios y 4 voltios, se les asigna proporcionalmente un entero entre 0 y 4000. Ese entero se le llama canal. Entonces, básicamente lo que vamos a ver es una señal como función de los canales. Y esos canales dependen de los pulsos de tensión de los que estemos viendo. Lo que vamos a ver, y lo verán en el video, es que la pantalla, o sea, los datos que estamos recolectando no muestra la corriente per se, o sea, no muestra esa corriente que fue generada por los electrones, sino lo que va a mostrar es una integral en el tiempo que está relacionado con la cantidad de electrones que fue generado por el fotón incidente. Entonces, nosotros vamos a hacer una integral en el tiempo de la cantidad de electrones generada por ese fotón en función del número de canal. Y eso es lo que es nuestro espectro. Ya les voy a mostrar un espectro para que vean la cara que tiene. El proceso de calibración con fuentes que emiten fotones de energía conocida nos va a permitir correlacionar el número del canal con la energía del fotón, porque al final lo que a mí me interesa es estudiar el espectro de energía del fotón, pero si yo tengo el fotón o el número de fotones, la integral de fotones producidos como función del canal, yo necesito transformar eso en el número de fotones como función de la energía. Y eso es un proceso de calibración que vamos a hacer. Entonces, el montaje experimental lo van a ver en el video que les vamos a presentar en la segunda parte, pero el diagrama de ese montaje experimental es el siguiente. Tienes la fuente que va a emitir rayos gamma por X número de procesos. Luego tenemos el detector acá, que es el detector o el cristal de yoduro de sodio del que hablamos,
que está pegado a un PMT, que básicamente lo que va a hacer es producir una cascada de electrones que va a ser proporcional a la energía de los fotones que llegaron inicialmente. Todo esto está conectado a una fuente de alta tensión para poder producir esta cascada. Esa señal se va a amplificar. Vamos a tener un osciloscopio pegado al amplificador, así podemos ver las señales y estas señales van a ser captadas por el sistema de adquisición de datos y esto está pegado a una computadora que nos permite registrar los datos. Entonces, ¿cómo se ve un espectro? ¿Cómo se ve este espectro que estábamos mencionando? Vamos a tomar como ejemplo el espectro del cesio 137 obtenido con uno de estos detectores de yoduro de sodio del que estábamos hablando. Entonces, el espectro gamma de una fuente radioactiva muestra picos pronunciados, característicos, que corresponden a distintas transiciones nucleares combinadas con la interacción de la radiación con el cristal. Entonces, básicamente, cada uno de estos picos viene de una transición nuclear o de la interacción del fotón con el cristal. El cesio acá tenemos el esquema de la espectroscopía del cesio. El cesio básicamente puede, ah, si ven las diapositivas, yo estoy teniendo problemas para verlas. Sí, se ven. Sí se ven, ok. Estamos en el espectro del espectro gamma del cesio. Del cesio. Ok, y ven el esquema a la derecha, el esquema de la espectroscopía del cesio. Okay, a la izquierda, perdón. Ok. Entonces, el cesio 137 es un isótopo radioactivo que tiene un periodo de semidesintegración de unos 32 años. Y él decae por decaimiento beta. Entonces, esto que ven acá, este decaimiento beta, lo lleva a un estadio de bario 137. Entonces, por decaimiento beta, que ocurre en un 95% de los casos, casi, viene a este estado intermedio de bario 137. Posteriormente, para llegar de este estado semiexcitado al estado de bario 137, él emite un fotón. Y este fotón, por lo general, tiene una energía de 662 kiloelectronvoltios, con un periodo de desintegración que es relativamente corto, 150 segundos más o menos. Entonces, él pasa de cesio 137 a bario 137. 95% de los casos. El otro 5% de los casos pasa directamente al estado fundamental del bario sin pasar por un decaimiento beta y sin pasar por la emisión del fotón. Ahora, ¿cómo todo esto que yo les acabo de contar se traduce o se refleja en este espectro gamma que estamos viendo? Entonces lo que quiero es que analicemos cada uno de estos picos uno a uno, que los aprendamos a identificar. El primero, el pico principal, es el último que vemos. Ese pico se llama fotopico. Es el pico más pronunciado del espectro y corresponde de hecho al fotón emitido en la desintegración nuclear de la fuente. El proceso de detección es por absorción fotoeléctrica del fotón primario. Entonces, el fotón, que es ese fotón que emitió cuando iba a pasar después de la radiación beta, luego pasa un proceso de absorción fotoeléctrica dentro de nuestro detector y da lugar a este pico. Pero también puede ser que por dispersión Compton o producción de pares, si se produce la detección en coincidencia de las partículas y de los fotones secundarios, también esos dos procesos van a contribuir al fotopico. En el caso del cesio 137, el fotopico se encuentra a una energía de 662 kiloelectronvoltios. Algo que es interesante es que ustedes acá en este espectro que les estoy mostrando no ven que el pico está a 662 voltios. Ustedes lo que ven es que está alrededor del canal 280. Nosotros hoy en el análisis de datos vamos a hacer una calibración para poder ver el canal a qué energía corresponde, pero ya nosotros sabemos que en el fotopico del cesio 137 debería estar a 662 kiloelectronvoltios.
Si vamos de derecha a izquierda, la segunda característica extraña que nos encontramos en este espectro es el borde de Compton, este borde que vemos acá. El borde de Compton es la dispersión, está relacionado con la dispersión de Compton que nosotros vimos la semana pasada e inclusive hablamos del borde de Compton y cómo se podría ver en los espectros. Ustedes saben que en la dispersión de Compton es imposible que el fotón incidente transfiera toda su energía al electrón, lo cual hace que el electrón puede llevarse una energía que va desde cero, lo cual implica que eso corresponde al caso límite en el que el fotón se lleva toda la energía máxima posible hasta una energía T electrón máxima, que está dada por la ecuación que vemos abajo. Esto es un recordatorio de las clases pasadas. Puede que el fotón dispersado escape del detector y en este caso, cuando el fotón dispersado escapa del detector, lo que va a detectar el detector, lo que va a ver el detector es el electrón. Un electrón que puede tener una energía entre 0 hasta T máximo. Y esa caída a T máxima es lo que llamamos el borde de Compton. Entonces, básicamente lo que estamos viendo acá es una serie de energías, de electrones, que pueden tomar diferentes energías hasta T máximo. Y allí cae. Ahí tenemos el borde de Compton. En el caso del cesio 137, ese borde se observa a unos 477 kiloelectronvoltios. ¿Okay? El tercer pico que vemos es lo que se llama el pico de backscatter. Y este fenómeno también se produce en el proceso de dispersión de Compton. Entonces, lo que pasa aquí es que el fotón dispersado puede sufrir una absorción fotoeléctrica en el detector, si vuelve a él desde los exteriores del detector. Entonces, ¿qué quiere decir? El fotón dispersado sufre una absorción fotoeléctrica en el cristal, pero el electrón está afuera. Entonces, básicamente, la dispersión de Compton se produjo afuera del detector. Se produjo tal vez en el material de plomo que ponemos alrededor del detector, pero el fotón dispersado vuelve y entra en el módulo, entra en el detector, en el cristal. Y eso es lo que vemos. Entonces, esto por lo general ocurre cuando hay ángulos de dispersión muy grandes, cercanos a 180 grados, un ángulo de dispersión de 180. Em, en el caso del cesio 137, este pico de backscatter lo tenemos alrededor de 185 kiloelectronvoltios. El pico de rayos X, em, que de hecho ese pico acá no lo vemos en este espectro en particular, pero es un pico que podemos ver en varios espectros. Es un pico que está a muy, muy bajas energías. Por lo general lo encontramos en los canales más pequeños. Es un pico bastante pronunciado, bastante fino, con una resolución muy, muy pequeña. Entonces, el bario metastable, en el caso del cesio, que pasa a bario metastable a través del decaimiento beta, no solo puede entregar su energía en forma de un fotón con una energía de 662, sino que hay otros casos en los que puedes transferir esta energía a un electrón de la órbita 1s de su capa atómica. Eso es lo que se llama conversión interna. Entonces, en vez de emitir un fotón, lo que hace es que transfiere esa energía a un electrón de la órbita 1s. Los electrones presentan una energía de 625 kiloelectronvoltios. Y posteriormente el hueco en la capa UNS es llenado por electrones de capas superiores, en donde la energía se entrega como rayos X característicos del bario. Entonces, ese hueco que quedó en la capa 1s se llena por otros electrones, pero mientras los electrones bajan, emiten un rayo X. Y a veces esos rayos X los podemos observar en algunos espectros. Es un pico muy, muy fino que está en la parte baja del espectro. Em, También nosotros habíamos hablado que hay fotones que se producen durante la aniquilación electrón-positrón. Y la aniquilación positrón-electrón produce otros picos que no se ven en el cesio 137, pero se ven en el sodio 22. Y esto que vemos acá es el espectro de fotones del sodio 22 y acá vemos el esquema del sodio 22, de
cuál es su esquema de espectroscopía. Entonces, para decirles tal vez un par de cosas sobre el sodio 22, también es un isótopo artificial, tiene un periodo de semidesintegración mucho más pequeño que el del cesio, es 2,6 años, y este decae, 90% de los casos, decae por emisión de un positrón, decae por decaimiento beta hasta el neón 22 estable, ¿ok? O meta estable. Y luego, para ir hacia el estado de neón 22 estable, emite un fotón, emite radiación gamma. Hay un porcentaje también, un porcentaje de un 10% que pasa a un estado excitado del neón por captura electrónica, que ya lo habíamos visto en unas slides anteriores. Y luego pasa al estado estable del neón 22, de nuevo por una emisión de un fotón. Entonces, en el caso de una aniquilación electrón-positrón se pueden producir tres tipos distintos. El pico de aniquilación, que es el pico del medio que vemos acá en el espectro, que no lo habíamos visto en el cesio, que ocurre si la aniquilación de este electrón-positrón es fuera de nuestro cristal de iodo de sodio. Entonces imagínense que esta aniquilación electrón-positrón ocurre fuera del cristal, pero solo uno de los fotones que se produjo en la aniquilación electrón-positrón alcanza el detector. Y eso hace que lo que midamos es un pico que tiene una energía de 511 kiloelectronvoltios, porque recuerden que la aniquilación electrón-positón produce dos fotones, cada uno con una energía de 511 kiloelectronvoltios. Entonces, esto es el pico de aniquilación y este pico debe estar a una energía de 511 kiloelectronvoltios. Por eso es que lo reconocemos, por eso es que sabemos que es el pico de aniquilación. Pero también en este proceso de aniquilación electrón-positrón podemos tener unos picos que se llaman picos simples o dobles. Entonces, algunas veces puede ocurrir que uno o ambos de los fotones de 511 kiloelectronvoltios no interactúen con el detector y simplemente se escapen. Esto da lugar a un fotopico de energía del fotón menos 511 kiloelectronvoltios si uno de los fotones ha sufrido absorción fotoeléctrica y el otro escapa. Eso es lo que se llama el pico simple. O también puede tener una energía de la energía del fotón menos 1.022 megaelectronvoltios si ambos fotones se escapan. Y esto es lo que se llama el pico doble. Esos dos picos no los vemos acá, ni en el cesio ni en el sodio, pero en otras fuentes, fuentes con decaimientos más complejos, se pueden observar esos dos picos y por eso lo menciono. Entonces, ¿cuáles son nuestros datos? Nosotros en el laboratorio hemos medido tres espectros. Medimos el del cesio, el del sodio y un espectro incógnita. ¿Ok? Lo que les quiero mostrar ahora es cómo se realizó esa medición, cuál fue el montaje experimental que utilizamos y posteriormente vamos a hablar de qué es lo que vamos a hacer en la práctica y en el análisis de datos de hoy.